Hola a todos y todas, mi nombre es María Rivas y estamos en esta oportunidad con Silvia Cochen y con Emiliano Serra. Ellos son directores de Cannabis Medicinal, un documental que trata las temáticas alrededor del cannabis de uso terapéutico, sobre todo en Argentina, y tienen algunas otras voces de Sudamérica. Muchas gracias por estar acá y bienvenidas. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué realizar un documental alrededor del cannabis medicinal? Yo soy, bueno, aparte de director, soy montajista de películas, entonces conocí a Silvia haciendo anteriores trabajos y me pidió como que hagamos en un momento de pandemia un video como para mostrar o difundir próximo a la ley, para un momento próximo a la ley. Y lo hicimos y sentimos que tuvo mucha repercusión, que lo necesitaban mucho, que estaba la necesidad. Es una comunidad muy solidaria, la canábica. Y bueno, y ahí medio que se nos ocurrió decir, bueno, como que agrandemos esta película, hagamos lo más grande posible que podamos, intentar hablarlo con el Pepe Mujica, intentar hablar con el Solán, y así todo se fue dando y ahí entendimos que sí, que lógicamente estaba bien hacer una película sobre cannabis, por el lado eso de cómo nos surgió, y después por la necesidad que sigo sintiendo, no en muchas películas hay necesidad del otro lado de que se haga y de difundirla, y eso lo siento en este proyecto desde el inicio, ¿no? Y bueno, yo puedo contribuir o agregar a lo que dice Emiliano, que también nos preocupaba mucho desde el inicio que tenga la representación de todas las voces que están involucradas en el mundo canábico, ¿no? Y entonces la verdad que creo que lo logramos, que nuestra película es muy coral y que da lugar a través de voces de científicos de los más importantes del mundo, como Ralph Meshulam, recientemente fallecido, científicos locales, también la experiencia de pacientes y familiares de pacientes, la experiencia de cannabicultores, históricos y más nuevos, de divulgadores científicos, como decía Emiliano, de políticos que legalizaron por primera vez en la historia el cannabis, de médicos que se enfrentan a pacientes y que tienen que indicar como una cosa novedosa este tratamiento alternativo que hasta hace no tanto estaba prohibido. Entonces aparecen todas estas voces, o sea que en una hora uno se puede enterar de lo que ocurre en nuestro país, en Argentina, pero también en el mundo, en relación al mundo del cannabis y la medicina. De acuerdo. Ahí tú también eres científica, haces parte como de ese gremio. ¿Cómo fue también como dar ese paso al cine? Bueno, en realidad fue que hace muchos años, cuando como madre mis hijos crecieron y se fueron yendo, yo empecé a estudiar cine en la Universidad Nacional de las Artes. Y cuando me recibí tuve la enorme suerte de encontrarme con Emiliano, hice mi primer documental y digo esto porque probablemente no hubiese podido llegar a su final si no hubiese ayudado a Emiliano, que es un profesional del cine de verdad. Y así fue como me fui metiendo y empecé a descubrir que en realidad en la ciencia, cuando uno hace ciencia también, o cuando ejerce la medicina, hay cosas muy comunes con el arte y que tiene que ver con la cuestión por un lado, el proceso creativo y por otro lado, esta conexión con lo que intentar por lo menos ver cómo uno puede contribuir a que se viva mejor. Hablemos un poco de ese proceso creativo. ¿Cómo fue, como dicen al principio, buscar todas esas voces para tener como un panorama claro y conciso alrededor de este tema? ¿Cómo fue ese proceso de investigación? Bueno, primero fue como, el proceso es un poco el trabajo como que inició Silvia, como un recorrido a lo largo de distintos personajes, así que desde un principio como la sinopsis del proyecto era tratar de unir a la ciencia y al resto de los saberes con esta temática, y pasó medio en la vida real, porque Silvia es científica del CONICET y terminó reunida con canabicultores como Javier Porro, como Iktami de hace muchos años, y bueno, ahí empezó como esa conjunción que era lo que nosotros pensábamos en el principio de la película, o sea que empezó a suceder un poco lo que pasaba de verdad y era un poco así, ¿qué nos gustaría? ¿Quién sería el político que más nos gustaría que hable sobre el tema? Porque fue el primero y Sí. llegamos y
pudimos llegar a Pepe, y así pudimos llegar a Israel, y así pudimos ir como generando ese multivoces que dice Silvia, que bueno, estaba desde un inicio pensado en la peli, pero era como el recorrido de ella viéndose con todos esos personajes. Eso era uno de los desafíos que me parece que está bien. Yo estoy re contento cuando vemos la peli y las cosas que pasan y todo eso, y que la pasan en las universidades, y como que nada, entra en un montón de espacios que nos interesaba que no se oiga solo de sala, sino que pueda entrar en cualquier espacio, ¿no? Y eso sucede. Creo que también hay todo un factor que tiene que ver con dos aspectos me parece centrales, ¿no? O por ahí tres, pero uno es el conocimiento que uno tiene que tener para poder llegar a buen puerto, ¿no? El segundo me parece que es la pasión, que aparece como una cosa que se va mezclando con el deseo, la utopía, el divertirse, todo lo que involucra estar apasionado para hacer algo. Y el tercero es la suerte, ¿no? O sea, la verdad que también creo que no podíamos creer cuando, por ejemplo, Ralph Meshulam nos dijo que sí, que nos recibía en su casa en Jerusalén. Seguramente no es premio Nobel porque trabajó con el tema de cannabis, pero la verdad que se lo merece. Él es el que descubre, no solamente identifica el componente THC en la planta por primera vez en el mundo, sino que después identifica que nuestro organismo tiene un sistema que se llama endocannabinoides. Bueno, le pusieron ese nombre, que son estructuras que actúan como receptores, que tienen un componente que está dispuesto a recibir componentes muy parecidos al THC, y no va a existir eso porque está afuera. Entonces empiezan a buscar la sustancia que nuestro propio organismo produce, que es muy parecido al THC. Bueno, después cuando me acuerdo que a través de un amigo, etcétera, etcétera, logramos que Pepe Mujica nos reciba. Esto también no lo podíamos creer, estábamos muy emocionados todos. Y después también fue muy linda la experiencia, la buena, creo que esto que decía Emiliano al principio, nos dimos cuenta que era necesario que exista un material que acerque toda la información junta a la población. Y creo que cada uno de los que habla en nuestro documental se mostró tan dispuesto a participar y con tanta buena onda, porque se nota eso, ¿no? Desde Las madres. las madres, claro, los científicos, los profesionales de la salud. Estoy pensando, ¿no? Los canabicultores súper viejos que empezaron a hacerlo cuando estaban totalmente solos, algunos que son ahora inclusive empresarios, porque sabían que era necesario contar, ¿no? Y entonces me parece que esto se nota. La utilización o el uso del cannabis viene desde pues, mucho tiempo atrás, también como lo muestran en el documental. Estos saberes ancestrales, digamos que también se ven acá en Colombia y también son tabuizados, digamos, también es una guerra absoluta contra el cannabis y contra las drogas en general. ¿Cómo hacer para que las personas dejen de lado ese tabú y ese miedo y ese satanismo que tienen alrededor del cannabis y de las demás drogas? ¿Cómo creerían ustedes que son las herramientas que toca utilizar para esto? Yo creo que una cosa que es brutal es la eficacia. Cuando un paciente que tiene dolor, o que tiene insomnio, o que tiene epilepsia, o que tiene un dolor neuropático, o otro tipo de dolores, o otras patologías, prueba, se le pasa y es eficaz, no hay con qué darle eso, como decimos acá. Y entonces, el proceso en el cannabis y la medicina en el mundo entero fue igual. Es el paciente, es el que lo va a utilizar, el que le informa al profesional de la salud, que en un momento se resistía porque estaba prohibido y no fue, en la currícula de las facultades no existía, y se fue informando y fue entrando en el mundo de la ciencia, pero fue al revés el proceso de lo que ocurre siempre en la medicina moderna. Y creo que eso es lo que hace que vaya avanzando sin prisa y sin pausa a nivel mundial la legitimidad que alcanzó el cannabis en la medicina como una alternativa terapéutica, ¿no? Bueno, sí, a mí me pasaba que yo al iniciar la película no sabía saber tanto sobre el tema, me puse a estudiar y hoy entendiendo mucho más el entramado, el laburo de bueno, yo hago para arriba porque te tengo arriba, el laburo de los científicos, en el caso de Silvia, de las madres con los canabicultores, a la vez, bueno, ahí es donde se pudo armar todo para llegar a la ley y siento que es medio imparable, como decía, como dice Pepe, generación a generación va a ir creciendo. Y bueno, y la manera es difundiendo. Nosotros intentamos con la peli poner nuestro grano de arena, sería hacia la causa. Hoy sabemos que casi todo se mide, pasa en los medios, es como toda una locura todo, así que bueno, intentamos desde este lado tratar de sumarla y siento que es por ahí difundiendo. Si
yo así conociendo, vas viendo el laburo de tantos médicos, de tantas madres, tanta gente, no te queda otra que participar y cooperar, que es un poco lo que me pasó a mí cuando fue lo de la película. Silvia ya estaba dentro del equipo que venía laburando en la ley, metida a fondo, una bestia, y era como, bueno, sí o sí hay que hacer la película. Thomas Lipwood, nuestro productor, que pudo hacer que la película sea con el Inca, ¿no? Que es lo que subsidia las películas argentinas, por suerte, y esperemos que siga subsidiándolas. Y bueno, pudimos más o menos en los tiempos, tuvimos suerte también en el tiempo que la hicimos, pensaba mientras vos lo decías, imagínate viajar hoy, fuimos a Bariloche, a La Rioja, a Israel, a Uruguay, a Mar del Plata, bueno, al Bolsón, hicimos Bariloche, Bolsón, bueno, y hoy todo eso está como medio impagable. Así que bueno, nada, re contentos por eso también. Y lo que decías de la divulgación me parece que es eso, hay que seguir generando contenido, que es en los lugares donde hoy se está medio combatiendo, ¿no? Como dices, es imparable, digamos que estas discusiones se están dando mucho y cada vez hay más investigaciones y cada vez hay más personas como interesadas en divulgar los beneficios que esto tiene, pero curiosamente, y también lo saco como de un diálogo que tienen con Pepe Mujica, que él dice que la planta la han tratado muy mal, como que la han maltratado mucho. Es curioso, ¿no? Como que cada vez hay más investigaciones, pero sigue habiendo una discriminación absoluta, porque creen que eso sigue pasando a pesar de que siga habiendo más y más personas hablando de esto. Bueno, primero creo que, como te dije antes, inclusive hace poco salí, hace un año más o menos, una publicación que se hizo una encuesta en toda Latinoamérica, donde de manera interesante, ni por género ni por edad, más o menos casi el 80% de los encuestados no tenían una actitud negativa hacia el cannabis. Esto es nuevo. Ahora, es un proceso, ¿no? Después hay intereses cruzados que tienen muchas voces muy altas, que quieren mostrar otra cuestión. Todos los días también aparecen publicaciones sin ninguna evidencia científica que asustan con el uso del cannabis y cuando te pones a ver, ahora te hablo como científica, a ver el contenido, son fraudes científicos, o sea, usan lenguaje científico, se publican en revistas pseudocientíficas y dicen cualquier cosa, porque hay un proceso en esto, ¿no? Entonces, para llegar a conocer, esto pasó con cualquier cosa que tenga que ver con la salud y con tratamientos. No sé, yo uso un ejemplo siempre como la lepra. Yo digo la palabra lepra y todo el mundo piensa que perdés un dedo, que te contagias. La verdad que la lepra se cura en menos de 12 horas usando sulfamida, que es un antibiótico súper antiguo. Esto es tan brutal, la información o la desinformación que tiene la gente, que quedó impregnada de ese conocimiento antiguo, que los dermatólogos en general, cuando diagnostican lepra no le cuentan al paciente, porque aunque lo curen, que se curen 12 horas, el impacto es tan grave que no se cuenta. Estoy contando esto porque son procesos. En el caso del cannabis creo que se agrega todo un interés que hay muy fuerte económico, donde es una planta que está en manos de, ya se está produciendo en todo, en Colombia también hay una experiencia súper interesante de cannabicultores, entonces la industria pisa fuerte, no quiere que esto sea equitativo, entonces me parece que eso también tiene que ver con esta continuidad a veces de tabúes o estigmas, ¿no? Empecemos a hablar de lo que está pasando en Argentina. Esto fue grabado para, pues sobre todo como hablábamos al principio, fue grabado en un marco de ley que estaba pasando, que se aprobó en 2022 y ahora con este nuevo gobierno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo ven? Estamos, lógico, ahora Silvia se va a explayar más sobre el tema puntualmente, que ella es la experta. En No, yo general, ya paso. se está pasando en Argentina, que de hecho, bueno, yo te puedo hablar más por el lado del Instituto de Cine, ¿no? La de financiación que está intentando sufrir, que sufra y todo eso. Con respecto, no sé qué estará pasando con la RANME y eso que te va a contar Silvia. Sí sé que el ReproCam y todo eso, que es el Ministerio de Salud, que es como que la gente puede tener sus plantas, ¿no? Y demás, eso seguiría estando, no está en ningún lado tachado. No sé, dentro de las sociedades del Estado que estén
no lo quiero definir, quiere ubicar, estaba la RACME. Justo era una pregunta que te quería hacer, Silvia, y podés contar lo que es la RACME, ya te tiro el pie. No, a ver, la RACME es una red que funciona, que en la película aparecen integrantes de la RACME, que es una red de cannabis CONICET, que es la institución científica más prestigiosa que tiene nuestro país y que está siendo atacada por el gobierno actual. Pero bueno, también lo que ocurre es que, como dije antes sobre en relación al cannabis y la historia, no siempre es tan sencillo como se imaginan los autoritarios o gente que llega sin conocer la historia, destruir todo, ¿no? Es una prueba lo que está pasando ahora. Entonces, de hecho, yo ya convoqué una reunión, yo estoy coordinando esa red de cannabis CONICET y vamos a empezar a tener la primera reunión del año en marzo. Ahora, no se puede predecir nada, o sea, está todo como en stand-by, ¿no? Y yo creo que va a depender mucho de las presiones que se van haciendo. Nuestro pueblo es un pueblo que tiene de todo. Tiene gente muy mala, pero también tiene una historia de resistencia feroz, como yo creo que única en el mundo, diría. Creo que no hay marchas y manifestaciones como las que vivimos acá en la Argentina. Y así como también somos una referencia absolutamente única en derechos humanos, en los juicios por la verdad, creo que en este caso también hay una movilización muy fuerte de la comunidad, a todo nivel, ¿no? Ya que me preguntás, por primera vez en la historia del CONICET, todas las directoras y vicedirectoras se llaman unidades ejecutoras de los centros nucleares del CONICET. Somos más de 300 y pico por primera vez, porque hay gente que votó al actual gobierno. Sin embargo, nos reunimos y ya elaboramos un petitorio con más de 15.000 firmas que fue entregado a autoridades de CONICET, expresando nuestra preocupación, expresando lo que queremos. Entonces, bueno, no sabemos lo que va a pasar, la verdad. Pero bueno, acá estamos, ¿no? El CONICET Documental es coproductor de la película también, participó, nos dio alguna mano, no solo se hizo con el Inca, que sí es la mayor financiación de la película, también nos cooperó. Y que era Ministerio de Relaciones y Culto, hizo que Silvia viaje muy cómoda y yo viajé un montón de horas. Pero bueno. Estuvo buenísimo. Hoy por hoy, viendo todo eso, vemos lo imposible que sería viajar hoy a Israel, ¿no? Agradable. Si hoy el documental no existe todavía y hoy quisieran hacerlo, ¿podrían hacerlo? No, no, no. Ahora hay no solo la devaluación, sino la desfinanciación. Justamente con ISET nos ayudó con un par de pasajes, el Ministerio de Relaciones y Culto con otro, el Inca fue otro, y pudimos ir llegando a eso y también pagar a los técnicos, a todo el proceso que lo hicimos todo en todos estudios y todo lo que de primera, como para que la peli quede así como está tan linda. Y eso hoy prácticamente es imposible, la verdad, ¿no, Silvia? Y ni hablar, el CONICET Bueno, mismo, ni, no sé, ni comer un alfajor Marley en Uruguay. sí, estoy de acuerdo. Que aparte también el peligro de estas políticas así, creo que el primer peligro es lo que provoca, ¿no? O sea, un estado así. Por eso digo, hablaba de la resistencia, porque hay que luchar con este estado de desánimo, de sensación de opresión, de que se destruye el futuro. Y entonces creo que vamos no sé, ahora yo estoy contenta porque ayer a último momento se logró que la ley que parecía que ya salía, no salió. Es un mamarracho aparte de todo, ¿no? Es un mamarracho institucional. La verdad que es una situación horrorosa, pero si me hubieses hablado, esta entrevista era ayer a la tarde, donde parecía que la ley ya era un hecho, estaba más Más desanimada. deprimido. Hoy estamos 2 puntitos más arriba. Somos tan así nosotros de toque, es un pin, pin, pin. Podemos bajar y subir tantas veces en un día. La siguiente y última pregunta que va un poco ligada a lo que estamos hablando es, ¿qué nos falta seguir haciendo para que esto no quede como enterrado, como estas discusiones no queden enterradas, que esto siga como en la voz de los profesores, de los científicos, de los jóvenes? ¿Qué seguir haciendo para que esto pueda seguir siendo un tema de conversación sobre todo? A ver, yo creo que, yo no, en general no soy optimista, ¿eh? Pero estoy convencida, con datos duros y puros, que esto es imparable. No solamente, como decía Emiliano antes, citando al Pepe, esto es imparable. No existe, en este momento inclusive creo que la presión que está haciendo ya hoy, que me consta, pacientes y familiares por un lado, científicas y científicos por otro, toda la comunidad, productores que hicieron grandes inversiones, hace que este tema, que parecía que no quería hacerse cargo nadie en el gobierno, comienza
a resonar, porque es imparable esto. De hecho, ayer en un diario, no sé si lo viste, Emiliano, un diario que expresa el pensamiento de la derecha en la Argentina, un diario conservador, se llama La Nación, y salió toda una nota de página entera sobre el desarrollo de cáñamo industrial, que siempre hablamos de la misma planta, ¿no? De cannabis, donde había un consorcio entre una empresa privada, la universidad, CONICET y otros sectores. Quiero decir esto como un ejemplo. Seguramente esa nota tiene que ver con el lobby que hicieron en este caso los productores. Y hace pocos días atrás hubo también otra nota sobre... Nosotros publicamos un trabajo científico que tuvo muchísima divulgación. Y creo que esa gran divulgación también tuvo que ver con un interés genuino, pero también con un interés de los medios y de gente interesada que está atenta a cualquier novedad que haya sobre el tema. No estuvimos hablando mucho, estamos tan sentimentales, no estuvimos hablando de las madres y eso, y que te cuentan que los chicos empiezan a tener, no sé, convulsión y que nos miran a los ojos por primera vez, no sé, hay como toda una parte que si no entendés que es un camino muy importante para muchísima gente, digo, es ya de monstruo malvado, digo. Entonces, lo dicen todos los científicos, lo dicen todos los médicos, lo dicen todas las madres, están, digo, por eso, en ese camino, esperemos que los laboratorios y las multinacionales no triunfen como en todos lados tan rápidamente y se pueda desarrollar y que los pequeños medianos también puedan existir, así como todo lo asociado al CONICET y todo el crecimiento científico, que es lo que también todo esto pasa cuando, bueno, gente como Silvia, como se pudo hacer, que todo el laburo que venían haciendo las madres, los canabicultores, lo pudieron poner en una ley bancado por la ciencia, ¿no? Por eso considero que en este momento, hasta con estos que estamos, que es de lo peor que nos podían tocar en el huevo Kinder, puede llegar a crecer y todo. Así que imagínate el resto de las cosas que sin duda va a ir para adelante todo esto. Y espero que la película sirva, haya servido y siga sirviendo para que la sigan pasando, que todo el tiempo me llegan ondas para proyectarla, que bueno, nada, es eso, es lo que nos gusta.